Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Muchas gracias una vez más y saludar a los amigos que en este momento están sintonizando este espacio. Bueno, doctor, hemos visto que el presidente Luis Abinader ha dicho y se están ejecutando las fusiones de algunas instituciones con el objetivo de ahorrar al gobierno un dinerito, porque instituciones podían fusionarse y desenvolver el papel unas en vez de dos. Ha traído muchas reacciones el tema del Ministerio de Educación, y ayer leía una información que daba cuenta que en el inicio de este segundo ya cuatrimestre del año escolar 2024-2025 iba a entrar con algunas reformas, y ahí hablaba de que a partir de ahora entraría también esa parte de la fusión con el Ministerio de Educación Superior, de acuerdo a esa información que veía, y con el tema del plan decenal. Pero se habla de esta, que es una de las más importantes, del Ministerio de la Presidencia. Tenemos unas fusiones ahí. Se habla de, en la parte agrícola, tenemos, por ejemplo, el INDRI, Agricultura, el IAD, que en algunos casos realizan funciones similares, y que desde el gobierno se ha entendido que se debe fusionar para ahorrar y que funcionen. Entonces, en medio nacional trae una importante reseña en el día de hoy, que tiene como título que el Congreso desafía el plan de austeridad del gobierno de Abinader y propone crear más de 20 entidades. Mientras se recrea, ¿verdad?, esa intención del gobierno, del presidente, de fusionar, de ahorrar, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, se estudian proyectos de ley, para creación de algunas instituciones que entonces entrarían como en contradicción con ese tema de ahorrar que tiene el presidente Luis Abinader, porque una creación de una nueva institución significa que tiene que tener una parte en el presupuesto de la República Dominicana. Y dentro de estas instituciones, la información resalta que en el Senado existen 3 proyectos, por ejemplo, para la creación del Instituto del Casabe, la creación del Instituto de la Semilla y el Instituto de la Semilla. Y la protección, esa iniciativa es del senador Félix Bautista, el Instituto de la Semilla. Y otro tercer proyecto, que es un Instituto de Protección Social, que están en estudio en el Senado de la República, y que de aprobarse implicaría asignarle nuevos recursos. Entonces, aquí entraría en contradicción con con lo que ha dispuesto el presidente Luis Abinader. Pero ¿qué pasa? En la Cámara de Diputados también tenemos otros proyectos que se están estudiando. Por ejemplo, la creación del Ministerio de la Familia. Eso implicaría, doctor, delegación de recursos del presupuesto. La Dirección General de aquí en la Cámara de Diputados tenemos los proyectos, doctor, del Ministerio de la Familia, la Dirección General de Cementerios, la Superintendencia de Bienes del Estado, la Superintendencia de Tecnología de la Información y las Tecnologías, el Ministerio de Justicia o la Dirección General de Artesanía y Artes Plásticas. Esos reposan en la Cámara de Diputados, pero también en la Comisión de Asuntos Municipales reposan otros proyectos que buscan la creación, por ejemplo, de la Corporación Dominicana del Acueducto y Alcantarillado de la provincia de Hermanas Mirabal, el Instituto Nacional Agroindustrial de la provincia de Monseñor Noel, el Instituto Nacional Apícola, la Corporación Dominicana de Arroz, el Instituto Nacional del Cacao, el Instituto Agroindustrial de la provincia de Valverde y el Departamento de Extranjería de los ayuntamientos municipales. Todas estas iniciativas reposan en nuestras cámaras, que de tener un visto bueno, de ser aprobada, entonces ahí entraría en una contradicción con ese tema de austeridad que ha venido impulsando el presidente Luis Abinader con la fusión de algunas instituciones. El gobierno busca, ¿verdad?, con estas fusiones un ahorro del presupuesto
importante de unos 25,000 millones de pesos, pero entonces de aprobarse esos proyectos que reposan en el Congreso Nacional, tendrían que erogar recursos del presupuesto del Estado para su funcionamiento. Entonces, ahí entraría como en choque, de acuerdo al trabajo periodístico que se ha hecho, entre lo que aspira el presidente de la República desde el gobierno y lo que está en mente de nuestros congresistas. Sí, realmente el presidente representa al Ejecutivo, los legisladores representan otro poder del Estado. Hay una realidad que es que son poderes independientes, aun cuando este Congreso es mayoritariamente del partido del presidente de la República, y por lo tanto a él le resulta mucho más fácil poder incidir en lo que son las políticas legislativas que aprueban los legisladores. Uno entiende que hay muchas entidades ahí que chocarían con el espíritu de austeridad al que usted hace referencia, porque si tienes el Ministerio de Agricultura, ¿para qué creas tantos órganos que sus labores son precisamente labores de fomento agrícola? No tiene sentido. Yo tengo mis reservas con la cuestión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. Ambas entidades tienen una cobertura constitucional. La Constitución se ocupa tanto de la educación, que es obligatoria en nuestro país, incluyendo la educación secundaria, y la educación universitaria, que no lo es, pero el Estado ha asumido el papel de manejar en parte la financiación de la educación universitaria. Lo ha venido haciendo principalmente a través de la UAS y a través de otras universidades que reciben fondos para becas o que reciben ayudas para infraestructura. Muchas de las infraestructuras, por ejemplo, de las universidades católicas provienen de recursos que aporta el Estado, a veces terreno, a veces edificio, y también hay universidades privadas que no son católicas que también han venido recibiendo paquetes de ayuda. ¿Qué ocurre con respecto a esto? Que también hay una ley, un proyecto de ley en el Congreso, doña Irma, que viene en parte a chocar con la pretensión de fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, que es una ley orgánica de educación. Y en esa ley orgánica de educación, obviamente, va a haber que replantearlo, porque no se contempló cuando se hicieron los consensos y se discutió este proyecto que podía ocurrir una fusión. El 4% del presupuesto para educación no es un 4% orientado a la educación superior, sino a la educación preuniversitaria. La UAS tiene un déficit que va acumulando. La Universidad del Estado maneja una buena parte de la matrícula nacional de estudiantes universitarios, pero el país está lleno de universidades y habría que ver cómo alguien dirigiendo uno de los dos ministerios no entra en conflicto con los aspectos que se manejan desde el otro. Hay ministerios que resultan muy técnicos y que por lo tanto es fácil trabajar una fusión, pero con respecto a estos dos ministerios hay una reacción social muy amplia, incluyendo lo que son las asociaciones de maestros del nivel secundario y maestros del nivel universitario. Creo, sin embargo, que si se toman en cuenta algunas experiencias, si se maneja adecuadamente la tecnificación para que haya cierto nivel de autarquía, podría no tener una situación insalvable en el país, pero si no se hace, se podría
generar un retroceso en el nivel superior, porque todos sabemos que en el nivel preuniversitario el país tiene una deuda social amplia. Tú tienes bachilleres que no saben leer y escribir, que han pasado por ahí todos esos años y que no tienen una noción de lectura comprensiva. Entonces, si ese diseño es superior, que también hay problemas ahí, doña Emma, hay dificultades, porque si tú no creas las buenas bases en la parte inicial, si los muchachos no aprenden a leer y a escribir donde tienen que aprender a leer y a escribir, en la universidad van a tener dificultades. Entonces Latinoamérica y República Dominicana no escapa a este fenómeno. Es un continente de certificación. En este continente cualquier sujeto te saca 6 o 7 títulos, lo que no te saca con facilidad son conocimientos. O sea, yo conozco gentes que tienen una licenciatura que saben más que gente que tiene una maestría en su área, saben más. ¿Por qué? Porque han ejercido, porque tienen el espíritu autodidacta, porque investigan mucho, porque tienen vergüenza profesional. Pero hay gente que tiene los títulos porque es fácil obtenerlos en Latinoamérica. Y yo no voy a decir, porque no podemos cambiar esta realidad de la noche a la mañana. Para tú tener un mejor producto profesional, tú tienes que cambiar la cultura de la enseñanza y aprendizaje. Tienes que trabajar por la parte del razonamiento. Aprenda a razonar el individuo, no a memorizar. Que aprenda a cuestionar la información, que tenga la capacidad crítica. Y eso hay que hacerlo desde que los niños empiezan la vida escolar. Porque me pregunto yo soy maestro universitario, y yo decidí dar exámenes orales en la universidad, y cuando los doy escritos los doy con libros abiertos para ponerlos a razonar. Pero si tú das un examen para que el estudiante te escriba la respuesta y en 20 párrafos, por ejemplo, comete 20 faltas ortográficas, y tú le quitas un punto por cada falta, tú te estás convirtiendo en un maestro de gramática, no en un maestro de derecho. Probablemente ese muchacho nunca se gradúe, porque tú como maestro de derecho estás asumiendo el papel del maestro que debe enseñar a escribir correctamente. Pero eso le pasa a muchos maestros a nivel universitario, que encuentran estudiantes que la información que tienen, la que se discute, muchas veces no la entienden porque tienen un déficit de lectura comprensiva. Entonces yo creo que hay que volver en cierta forma a revisar esquemas, y ahora se ha agregado la dificultad de que mucha de la educación descansa en la inteligencia artificial. Si los muchachos, el maestro se descuida, lo que le presentan es un trabajo donde ellos no han aportado una sola idea. Por lo tanto, las aulas tienen que convertirse en verdaderos laboratorios, y creo yo, para que la gente lea y discuta. Por lo menos eso, porque estamos teniendo déficit en el nivel más alto. Mira, bueno, con relación, escúchame, Dalí, con relación, doctor, al tema de los derechos de los poderes independientes, del legislativo y del ejecutivo, y el apoyo que tiene el gobierno, ¿verdad?, con la mayoría congresual, pero ya se envió un mensaje, doctor, con el tema de la eliminación de las curules en la Cámara de Diputados, que ahí se produjo un tema. Y llegaron a un acuerdo, el presidente decía 50 y tanto, y ellos decían 20, y llegaron a ese acuerdo. Pero también con relación a la fusión, doctor, hoy el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha dado unas declaraciones diciendo que uno de los dos tiene que salir. Me refiero a él como ministro de Educación o al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, y dice él que hay muchas posibilidades de que sea él quien salga, y que en esa fusión se crearía un
un viceministerio de Educación Superior. En vez de un ministerio, un viceministerio, porque el Ministerio de Educación de la República Dominicana encabezaría esta fusión. Parece que hay algún movimiento de ficha, algunas informaciones. Bueno, ahí hay un problema ahí que uno yo preferiría, por el nivel de información que tengo, esperar que discurra un poco el tema. Es por las declaraciones que ha dado hoy el ministro de Educación, Ángel Hernández. El ministro ha dicho eso, pero el ministro dice al mismo tiempo que quien va a encabezar la fusión es el Ministerio de Educación. Pero quizás no sea en la cabeza. Bueno, pero si él se va, a lo mejor también se va a Franklin. Y entonces viene otro, si hay un nivel de conflicto. Yo no creo que sea un tema tan como tan fácil de manejarlo. Cuando se dice un viceministerio de Educación Superior, luce que el ministro no entiende a plenitud, a pesar de que él es rector de una universidad, ha sido rector de una universidad pequeña, la UAPA, ¿no? Uh-huh. Él no entiende la complejidad que hay detrás de ese engranaje de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por la magnitud de cuestiones que maneja en un país que tiene tantas universidades. Nosotros somos una isla pequeña. ¿Hay 30 y pico universidades aquí, verdad? Sí, pero imagínate que la UAS solo, que es una universidad, tiene ya recintos universitarios en casi todo el país. El tema no es tan pacífico. Un viceministro aquí en este país, un viceministro casi siempre es un muchacho demandado del ministro. Un segundón. Sí. Entonces, si tú tienes un ministro de Educación que no entiende a plenitud el problema de la educación superior y que es un área tan compleja que requirió en su tiempo, primero de un consejo, y el consejo no fue suficiente, y se elevó a ministerio, y eso no se maneja bien, vamos a perjudicar la educación superior. Y yo me pregunto, al final de cuentas, ¿el país quiere bachilleres o quiere licenciados? ¿Cuál es el objeto final de la educación? Es que la gente tenga una profesión. Aquí, en estos países, es así, porque nosotros no nos hemos dedicado a formar técnicos. Casi todo el mundo quiere ser licenciado. Entonces yo creo que un viceministro no sería la única respuesta. Tiene que ser mucho más, porque es un verdadero ministerio el que tú llevas, como para que tú puedas suplirlo con una cabeza de alguien que le dé seguimiento a la educación superior. Bueno, ya en una semana tendremos definido este tema, porque el día 10 está pautado entregar ya el informe final de la fusión. Dice el ministro de Educación que tienen 320 comentarios, observaciones a este proyecto que busca fusionar estas dos importantes instituciones. Sí, es interesante, veamos lo que ocurra, pero ahí de los dos se sabe, Ovalí, que el político es Franklin. Sí, apoyado por la vicepresidenta. Sí. Ángel Hernández está apoyado por la vicepresidenta, pero Franklin es el político. Bien, pero vamos a ver, señores, cómo discurre esto. En unos minutos vamos a tener, hay alguien que nos ha comentado, doña Emma acá, cuando escuchó que Birmania Sánchez va a hablar, ha hecho un comentario de la postura del pastor Molina. Vamos a ver qué piensa esta experta sobre ese tema en unos minutos.